De regreso este domingo 5, primero del mes de agosto, con un tema polémico como todos los que pretendemos buscar, de manera que usted saque sus propias consecuencias y tenga su criterio después de debatirlo con amigos y familia. Las relaciones hombres-mujer, sobre todo cuando se trata de parejas, las leyes parecieran dar la razón en exceso, si ustedes me permiten la expresión, a las mujeres por sobre los hombres, sobre todo cuando hay separación matrimonial. Muchas veces se aduce violencia y otras cuestiones. Por otra parte, se habla de un país machista donde el hombre no cumple con sus obligaciones de padre. Para poner en perspectiva esta dicotomía que le acabamos de presentar, tenemos ahí un invitado, Sergio Sandoval, que representa o forma parte del grupo PAR, que es el Grupo por la Armonía Real, un grupo que intenta buscar un equilibrio donde ellos visualizan un desequilibrio. Sin más preámbulos, Sergio, buenas noches, bienvenido. Y el estrado es tuyo. Gracias, muy buenas noches igualmente. Pues para hablar de la paternidad, quisiera que empecemos teniendo como algo muy medular, que es un tema donde existe una desigualdad marcada, que debemos visualizarla. Ello en función de lo siguiente, por ejemplo, que tanto la maternidad como la paternidad involucran una serie de derechos y deberes, tanto de ellos como para con los hijos, y por ende, con la sociedad misma. Esa sociedad del futuro, en todo caso, por ser vincular a los niños. Estos deberes que hombres y mujeres tienen por igual, ya sea de forma compartida, cuando se ha institucionalizado un matrimonio, como también han convivido en pareja, pero son una unión de hecho. O igual, aunque no existan esas instituciones, pero que han procreado a ciertas personas, a ciertos niños, en esa vida en común. En función de eso se debe admitir que tanto ambas figuras son de fundamental importancia para la formación y el desarrollo integral de estos niños. Sin duda jamás se debería de fomentar una lucha de la madre por encima de los derechos del papá, sino que habría que analizar y tener claro los antecedentes en cada caso en concreto. Es decir, acotando en esa idea es de que siempre se debe fortalecer o prevalecer sobre todo el interés superior del niño y no de la maternidad y o de la paternidad. Pero en nuestro país, lamentablemente, tanto las leyes como hay que evidenciar un aspecto cultural, se interpreta o se cataloga, según su caso, como paternidad responsable o padres responsables solamente aquellos que cumplen con dar la pensión alimenticia. Y dejan por un lado una serie de más deberes, ¿verdad?, que están involucrados, que van correspondiendo a esa paternidad que existe, o esa patria potestad que existe inherentemente, ese vínculo entre papá e hijos. Pero bueno, cuando les digo, una verdadera paternidad responsable conlleva mucho más que eso, es decir, estar en el hoy y en el mañana de los hijos, en la educación, la alimentación, una comunicación constante, un tiempo compartido exitoso, integral, ¿verdad? En resumen, en esa idea es de que el sistema, como la psiquis cultural, deben cambiar en su concepción errónea de lo que es la paternidad, o lo que debería ser la paternidad, y que esta existe solo en virtud de la existencia de una niñez que no tiene voz, ¿verdad? Sin niñez no habría paternidad, ni tampoco habría maternidad. Eso es algo que debemos empezar con estos temas. Pero mientras nuestra legislación se interprete o se aplique erróneamente bajo una corriente del derecho natural que consiste en que los hijos siempre tienen que estar con las madres, pues las oportunidades de desarrollo integral como del factor de que el padre pueda velar por esos derechos y deberes para la niñez van siendo menoscabados. Seguiremos con un montón de otros círculos, inclusive endémicos y sociales, ¿verdad? Además hay aspectos judiciales a tomar muy en cuenta, ¿verdad?, en estas cuestiones de desigualdad que vemos. Por ejemplo, la oportunidad que vemos de que la oportunidad de que los niños puedan estar con esos buenos papás y por ende entonces menoscabar los derechos de estos ambos sujetos, de la niñez y de los papás. Se trata del concepto erróneo de lo que es la violencia intrafamiliar. Se dictan medidas coercitivas sin a veces haber escuchado a los padres, ¿verdad? Simplemente se escucha una versión sin pruebas y posteriormente a eso a veces hasta se tiene que retirar del hogar el papá, no se puede relacionar, no puede cuidar de ellos. En fin, se debería evaluar
se debería evaluar eso muy en serio, porque la justicia ante todo, el principio medular es velar por la justicia y el esclarecimiento de la verdad. Muy bien, yo creo que con esta introducción dejamos sobre la mesa el tema. ¿Qué les parece? A mí me parece muy oportuno hablar de un... A ver, el ordenamiento legal en Guatemala, como en muchísimos otros países, tiende a darle, yo no sé si es correcto que es el término tutela, una especie, tutela de alguna forma los derechos de la mujer por encontrarse en una situación de desventaja, estoy hablando en términos sociales, y procura, digamos, proteger a la mujer en sus derechos frente a los hijos, tener a los hijos cerca, gozar de la patria potestad antes que el marido en términos generales, por encontrarse en esa situación de desventaja. Lo digo todo esto en términos generales, pero yo sí puedo entender perfectamente que a partir de esa situación legal o de esa realidad legal se abuse en muchos casos y no se escuche a los padres y se actúe incluso desde la judicatura con muchísimo prejuicio, y que tenga que ser siempre considerado el violento, el indolente o simple y sencillamente el proveedor, el padre. Y en cambio se ve a la mujer como una especie de víctima a la que la legislación tiene que proteger permanentemente. Yo estoy de acuerdo con que este es un punto de reflexión importante que hacer, sobre todo importante de cara a los jueces y de cara a las instituciones que velan por los derechos del niño. En todo caso, aquí lo principal, lo fundamental, es que el niño tenga acceso a esos dos padres. ¿Y las mujeres qué opinan? Yo opino, o hago la salvedad que, bueno, que el expositor viene, entiendo yo, como representante de un grupo de padres que buscan precisamente que esos derechos se les hagan valer en los tribunales de familia. Y que se sienten vejados. Y que se sienten vejados. En Grupo por la Armonía Real se llama el grupo. Y es el segundo que yo conozco. Hace años existió una asociación de padres que se encontraron en las salas de los juzgados de familia y decidieron hacer un grupo. Recuerdo que el arquitecto David Garda era el líder o el que lo encabezaba. También entiendo que conforme se fueron resolviendo sus casos, ya sea que ganaron o perdieron, el grupo se disolvió. Y es lamentable que no haya perdurado, porque yo creo también, como decía el expositor y Juan Luis, que a veces esos padres son, el prejuicio de la juez o del juez pesa mucho sobre el caso individual. Yo estoy de acuerdo que la mujer tenga prioridad o privilegios por ser la madre, pero hay casos en los que definitivamente la mujer es la menos indicada para tener a cargo esos niños. Pero hay muchos casos también, y debo decirlo, en esas asociaciones de padres donde han sido hombres violentos, han sido hombres quizás enfermos mentalmente, sumamente prepotentes, que quieren ganar a toda costa la custodia de sus hijos, porque en una cultura machista en donde normalmente el padre es el único que maneja fondos y entonces la madre está sometida a eso. También me parece, en general me parece que sano que existan estos grupos, pero que tampoco porque se victimicen sea la única razón para que se les dé la potestad de sus hijos. Creo que cada caso debe ser considerado individualmente sin prejuicios de parte de los jueces. Yo con esas palabras de Paola me quedo, porque sí conozco casos de mujeres que obviamente han sido violentas, que no educan bien a sus hijos, que son ausentes, borrachas, agresoras, incluso que abusan de sus maridos y de sus hijos, mucha violencia verbal, mucha violencia psicológica. Eso yo lo conozco y creo que es deplorable y que se debería evitar. Pero también conozco muchísimos hombres que más, de hecho, que los casos de las mujeres, que intentan siempre tomar ventaja de las muchas que ya tienen en esta sociedad, y en los casos de separaciones y divorcios es donde sale lo peor de las personas, y la gente no tiene escrúpulos muchas veces en mentir, en decir que ha habido violencia, que ha habido abuso, que ha habido cosas horribles que en realidad no han existido, simplemente por quitarle a los niños a la contraparte. Y por ejemplo, bueno, conozco un caso en que definitivamente él no estaba dispuesto a dedicarles el tiempo y cuidar a los niños, y simplemente se los arrebató porque para él era su revancha. Entonces, yo creo que los jueces tienen que escuchar las dos partes y solicitar las pruebas. Pues antes de que el interés del niño prevalezca, creo yo que entre el invitado, yo creo que ni la mujer tiene derecho a erogarse ciertos derechos sobre el niño, ni el hombre a eludir las responsabilidades que como papá tiene.
Entonces la postura quizás más equilibrada, pero estamos muy lejos de eso todavía, es que el juez, viendo la necesidad del niño, decida qué hacer y orientarlo hacia el padre o orientarlo hacia la madre. Que atiendan caso por caso, que no lo conviertan en un trámite simplemente que llena ciertos formalismos, que entren a conocer a fondo. Eso es la clave.